Hola a todos, bienvenidos a Soy Inmigrante. Yo soy Carmen Corvalla y soy abogado de inmigración en los Estados Unidos y hoy estaremos discutiendo dos números muy importantes en inmigración. Hablaremos de 5 ocasiones en las que 180 días debes marcar en tu calendario para poder llegar a la legalidad en los Estados Unidos o mantener tu récord viable para una residencia, y 3 ocasiones en las que 90 días marcarán también la diferencia hacia la legalidad en los Estados Unidos. Recuerden siempre que ser inmigrante es un privilegio. Y esto lo digo porque hay que cuidar cada paso que tomemos en esta nueva casa. Yo les ayudaré a cuidarlos y sobre todo les acompañaré. Recuerden que este privilegio es para llevarlo con orgullo. Al menos yo estoy orgullosa de ser inmigrante. Y pienso que todos deberíamos estarlos porque estos pasos a tomar, estos números que tenemos que recordar, hacen que una vida cotidiana sea un poco más difícil que si no fuésemos inmigrantes. Pero también la hace muchísimo más segura, muchísimo más próspera. Así que te acompañaré en tu camino como inmigrante y entenderé que algunas cosas serán un poco complejas y quiero que entendamos que cada explicación puede variar si tu caso es un poco distinto a la situación específica que dé en ejemplos. Acompáñame. $180. Comencemos. 5 ocasiones. La primera ocasión, 180 días, va a estar ligado con tu estadía como visitante por motivos de turismo o de negocio. 180 días es el periodo máximo que te puede otorgar un oficial en control de pasaporte en un aeropuerto de Estados Unidos para permanecer en los Estados Unidos como turista o como negociante. Ahora, quiero que revisen si tienen una visa ya en su pasaporte, si tiene las letras B1 o B2 o B1 y B2. Si tu visa tiene las letras y números B1, B2 en el mismo visado, significa que puedes viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo y también por motivos de negocio. El periodo máximo es 180 días. Y regularmente la visa va a tener mucho más tiempo que estos 180 días. Pero esto no significa que puedas permanecer en los Estados Unidos por ese periodo. Recuerden, 180 días va a ser el máximo que puedes estar en los Estados Unidos como visitante bajo turismo. Y su visa quizás tenga una validez más larga que esos 180 días. Pero esa visa y ese periodo más largo, lo que les permite hacer es que viajen con más frecuencia que solo una vez. Es decir, la visa les permite montarse en un avión, abordar un vuelo, llegar a un aeropuerto de los Estados Unidos, y es en el aeropuerto de los Estados Unidos, en control de pasaportes, que el oficial de inmigración va a determinar el periodo que se les puede otorgar. Vale acotar que para visitantes bajo negocio se puede dar una entrada máxima hasta de 1 año, pero esto va a depender de la actividad que se vaya a realizar y es inusual, ya que por reglamento en cuanto al visado B, 180 es el máximo periodo para el turismo, y si no es que tu visado tenga únicamente la B1, es poco probable que vayan a poder extender el periodo a 1 año desde el momento que extender. Ahora hablemos de extensiones. Entonces, una vez que abordas un avión, llegas al aeropuerto de los Estados Unidos, cualquier estado, cualquier ciudad, y el oficial te ha hecho las preguntas requeridas de tu caso, como lo son cuál es el propósito de su viaje, cuánto tiempo planea quedarse, cuánto dinero tiene para poder costear su viaje o estadía, y si tiene boletos de regreso, cuáles son las fechas. Estas preguntas generales le determinarán al oficial el tiempo que les pueden otorgar. Ahora, hablábamos de extensiones. Si el oficial les da un periodo de 30 días y no de 180 días, pero una vez que entren a los Estados Unidos, este plan cambia a ser mayor de 30 días y hay una razón que puede ser médica, una emergencia humanitaria
o un familiar que se ha enfermado o usted requiere algún tipo de terapia por un tema físico o un tema emocional o algún tipo de tratamiento médico que tenga que continuar más allá de los 30 días, puede pedir una extensión y esta extensión efectivamente puede pedirse hasta 180 días más. Esto se hace dentro del territorio de Estados Unidos y usted no puede salir de los Estados Unidos hasta que de verdad culmine esa actividad o hasta que inmigración tome una decisión. Esto lo digo porque a veces inmigración se toma mucho tiempo en tomar determinaciones para extensiones de estatus, aunque para algunos cambios y próximamente algunas extensiones va a haber un proceso de agilizar. Debe contar con que son 180 días únicamente. Entonces, regresamos al número 180. Usted llega al aeropuerto de los Estados Unidos y si le dan 180 días bajo su visa de turista y usted decide quedarse todo el periodo de 180 días, tenga en cuenta que en su próximo viaje va a tener que explicar cómo pudo costear una estadía de 180 días, debe probar que no trabajó en los Estados Unidos y sobre todas las cosas debe probar que tiene lazos con un país externo a los Estados Unidos. Puede ser su país de residencia habitual, que es lo más indicado, o puede ser otro país en el que generó nuevos lazos. Lo importante es que inmigración pueda entender y usted pueda probar que no trabajó durante ese periodo y que mantiene una residencia permanente fuera de los Estados Unidos. Entonces, esos que chequearon esas visas, si tenían B1, B2 o B1 nada más o B2, además de chequear ese visado, deben chequear online y pondré el enlace en los recursos de este video para buscar su I-94 y esta le va a decir si le dieron los 180 días o si le dieron menos. Entonces hay dos cosas que deben buscar si quieren saber cuánto tiempo pueden permanecer en los Estados Unidos y esas son su visa y su I-94 online, que regularmente va a ser generada de manera inmediata al entrar a los Estados Unidos, pero a veces tarda algunos días en poder estar disponible en línea en la página de cbp.gov. Una vez más, les presentaré el link en los recursos del video. Entonces, esta es la primera ocasión en la que 180 días deben marcar su calendario. Si vuelan a los Estados Unidos como turista, marquen su calendario. Si su I-94 les da 180 días, si les da 130, si les da 30, pero sepan siempre que no pueden permanecer más allá de ese periodo, que en su mayoría es 180 días. Esto es para visas de turismo y de negocio. Importante acotar que las actividades permisibles bajo esta categoría también pueden acortar su periodo. Entonces, las actividades que son permitidas bajo la categoría de turismo y negocio van a ser determinadas si tienen visa solo B1, solo B2. Hablemos de solo B1. B1 significa que entras a los Estados Unidos por negocios. Si tienes este tipo de visa regularmente, se confunde con que puedas trabajar, pero esto no es así. Esto significa que puedes hacer negocios en los Estados Unidos, puedes ir a conferencias, puedes liderar en algún tipo de conferencia en tu industria o para profesores puedes dictar charlas, para temas técnicos puedes entrenar a personas para poder ejecutar algún tipo de proyecto con máquinas especializadas del exterior. Pero todas estas actividades tienen que estar a beneficio de una empresa en el exterior o de una persona en el exterior o deben ser voluntariamente presentadas sin ningún tipo de remuneración en los Estados Unidos más allá de la estadía y gastos de transportación. La categoría B2 es para turismo netamente. Significa que tienes un plan turístico, que te vas a quedar con familia, también en plan de conocer Estados Unidos, varios estados, no importa dónde viajes dentro de los Estados Unidos y sus territorios, pero que tu intención siempre sea el turismo, visitar temporalmente. Por eso tenemos que tener en mente el poder explicar cuánto tiempo puedes estar de vacaciones y cómo lo vas a costear.
Las actividades que puedes hacer bajo turismo pueden ser también visitar a algún familiar que no esté bien de salud, también puede ser ayudar a algún familiar que necesite una ayuda específica, sea con los niños o sea con algún tema personal, pero siempre limitando la estadía a que tenga relación con lo que vas a hacer. Entonces, hablo de estos 180 días, pero debemos también ser flexibles y lógicos en lo que se presenta en la entrada en el aeropuerto en el que vaya a aterrizar tu vuelo, porque el oficial quiere entender tu situación y necesita poder tener evidencias que le sean suficientes para otorgarte el máximo periodo de estadía y además el poder no tener que ponerte problemas en el próximo viaje. Entonces, quieres estar bien atento a lo que digas en tu entrada a los Estados Unidos. Como les digo, si tienes una visa B1 o B2, que estas actividades sean acorde a cada visado. El oficial que le interrogará en la entrada para poder otorgarle estos 180 días o menos, va a tener récord de tu salida de los Estados Unidos. Entonces, tienes que estar muy atento a lo que hagas en estas entradas para futuras entradas y cuidar así tu visa, porque el invalidar tu visa puede ser ocasionado por haberte quedado más de 180 días o el salirte del esquema de estas actividades permitidas. Si empiezas a trabajar en los Estados Unidos y estás dentro de los 180 días que te otorgan bajo tu visa de turista, efectivamente estás acortando ese periodo de estadía porque estás en violación de las actividades permitidas, lo cual si sales antes de los 180 días y quieres regresar luego de unos meses de estar en casa, quieres regresar y el oficial determina que has trabajado durante ese periodo, significará como que si te hubieses quedado más allá del tiempo. Es decir, significará que has violado las condiciones de tu estatus como turista y te pueden revocar el visado. Entonces recuerden, estos 180 días hay que protegerlos y sobre todo entender qué actividades vas a realizar dentro de Estados Unidos para poder cuidar tu regreso bajo el mismo visado. Entonces, bajo la visa de turismo y de negocios, repasemos un poco esta primera ocasión. Si viajas con una visa B1, que también admite negocios o puede ser netamente para algún tipo de actividad con una empresa extranjera, el periodo va a ser de 6 meses o puede ser hasta un año. 6 meses son 180 días. Ahora, si es una visa B2, lo máximo que vas a poder recibir son 180 días de estadía. Puedes extender 180 días más si tienes alguna razón válida, humanitaria, médica o de emergencia extraordinaria que requiera que tengas que quedarte 180 días más. Solo podrán extender un periodo de estadía como turista en los Estados Unidos 180 días a la vez. Regularmente, después de una extensión, tiene que haber una razón de peso y suficiente apoyo financiero propio o de familia inmediata que le permita quedarse en los Estados Unidos por ese periodo sin trabajar. También estos 180 días bajo la visa de turista es muy comentado en el área del sur de la Florida, en Texas, en California, por personas que entran y luego quieren solicitar asilo. Y estos 180 días se tornan como el periodo que se tiene que decidir aplicar o no aplicar o buscar evidencia suficiente para aplicar. En efecto, es recomendable si usted siente o piensa que va a tener evidencia suficiente. En efecto, es recomendable que usted presente su aplicación de asilo si sufre persecución en su país de origen dentro de estos 180 días, pero el requisito real bajo el reglamento es que se presente la aplicación dentro del primer año. Es cierto que si lo envía dentro de estos primeros 180 días, usted podrá tener continuidad en mantener un estatus legal en los Estados Unidos. Pero esto no significa que al enviar la aplicación de asilo, usted está extendiendo su estatus de turista o de negocios. Por ejemplo, si yo, siendo venezolana, viajo a los Estados Unidos con mi visa B1, B2,
y le presento al oficial que estoy entrando para visitar a familia que ya reside en los Estados Unidos, me otorgan 180 días porque lo chequeo en la página cbp.gov y veo que mi pasaporte, mi nombre y mi periodo de estadía está todo correcto y me han dado 180 días y yo decido que definitivamente el regresar a Venezuela me pondrá en una situación de vida o muerte, yo puedo enviar mi aplicación de asilo dentro de esos 180 días, pero tengo hasta un año para enviarlas. Si yo la envío dentro de estos 180 días, el beneficio va a ser que nunca estuve fuera de estatus al enviar la aplicación de asilo. Pero también es cierto que al enviar la aplicación dentro de los 180 días, no estoy extendiendo mi estatus de turista. Esto es muy importante porque hay personas que sienten seguridad en enviar una aplicación de asilo dentro de estos 180 días para mantener legalidad y sienten que han extendido efectivamente su estatus, pero no es así. Y esto significa que van a haber limitantes para poder obtener otros estatus diferentes o residencias en vías distintas a las del asilo. Entonces, recuerden, 180 días es el periodo en el que de estadía regular y máximo que se le dan a los turistas, pero no es el periodo máximo para enviar una aplicación de asilo. Entonces, creo que ya hemos cubierto lo que significa el número 180 para las aplicaciones B1, B2, que son de turismo y negocio. Ahora, ocasión número 2. 180 días es también el periodo de tiempo que puedes viajar fuera de los Estados Unidos siendo residente permanente sin tener una presunción de que has abandonado tu residencia. Si eres residente permanente legal de los Estados Unidos y tu tarjeta de residencia tiene una validez de 10 años, en efecto, puedes viajar cuantas veces quieras por cualquier periodo de tiempo que no exceda 180 días, porque todo lo que suceda entre 180 días en adelante va a tener un efecto más leve y más grave dependiendo del tiempo que estés fuera. Esto no significa que si estás fuera de Estados Unidos por 180 días y eres residente permanente legal, que has abandonado la residencia de manera automática, pero sí significa que se ha elevado la presunción o se ha activado la presunción que podrías estar abandonando tu residencia. Pero el abandono de residencia es más que estos 180 días. Y en realidad, la presunción se hace grave, por decirlo en términos normales del día a día, se hace grave cuando permaneces fuera de los Estados Unidos siendo residente permanente legal después de un año. Entonces, si eres conservador y quieres conservar tu residencia en los Estados Unidos sin encontrarte problemas o leves o graves, debes marcar tu calendario y ser muy cuidadoso con tus viajes en el extranjero y que ninguno pase de los 179 días. Voy a cambiar a 179, aunque puede ser 180, pero el cálculo que se tiene que hacer regularmente el día del vuelo lo podemos contar a tu favor, pero con un mundo pasando por cosas tan graves, en un mundo en el que vivimos donde la movilidad a veces se ve truncada por hechos terribles que suceden en el mundo, es posible que tu vuelo se vea retrasado o quizás no sea tanto eso, sino simplemente las aerolíneas pueden retrasar un vuelo o tú puedes llegar tarde a tu vuelo. Así que recuerda que es mejor marcarlo un poco antes de los 180 días si vas a viajar por el mundo por trabajo, si vas a viajar por el mundo por hobby, si vas a viajar por el mundo por familia. Es importante marcar esto porque no quieres tener problemas luego en que se presente una situación donde pueda ser determinado que hayas abandonado tu residencia. Quiero aclarar, haber dicho esto de los 180 días, que entre 180 días y un año todavía puedes salvar una situación donde hayas estado fuera de los Estados Unidos siendo residente permanente legal. Y estas situaciones regularmente se van a ver atadas a los lazos que tengas con los Estados Unidos, tu intención de mantener la residencia permanente y los pasos que hayas tomado para mantener tu residencia permanente. Hablemos sobre la intención
de mantener tu residencia de permanente. Entonces, hablemos primero de la intención que tengas de regresar a los Estados Unidos como residente permanente si has viajado más de 180 días o quizás hasta después del año. Tienes que tener en cuenta que debes mantener pagando tus impuestos en los Estados Unidos. También debes mantener en cuenta que si te has beneficiado de alguna excepción en los Estados Unidos sobre los impuestos y te has declarado un non-resident o no residente para efectos del Departamento Fiscal, el IRS, esto determinará que en efecto pudiste haber abandonado tu residencia porque lo has declarado así ante una agencia federal. Mantener propiedades en los Estados Unidos también es un beneficio que puede demostrar tu intención de regresar a los Estados Unidos como residente, tener una licencia de conducir, tener familiares inmediatos que esperen tu regreso y sobre todo también verán lo que estás haciendo fuera de los Estados Unidos. Si estuviste fuera de los Estados Unidos y, por ejemplo, obtuviste un cargo público en algún otro país, se notará que en efecto tienes más intención de abandonar la residencia permanente en los Estados Unidos para representar a este otro país que permanecer en los Estados Unidos. También notarán si la mayoría de tu familia vive fuera de los Estados Unidos y permaneciste más de estos 180 días y hasta quizás cerca del año o después del año, es mucho más probable que tu residencia permanente esté fuera de los Estados Unidos. Entonces, mantén una dirección activa en los Estados Unidos con licencia de conducir, mantén tus impuestos en orden, mantén transacciones en los Estados Unidos si eres residente permanente legal y viajas con frecuencia que te pueda llevar a estar fuera de los Estados Unidos por más de 180 días. Esto hablando del abandono de residencia permanente legal. Luego hablaremos de la ciudadanía, pero ahora estos 180 días los estamos analizando sobre la premisa que puedes abandonar tu residencia permanente legal si viajas por más de 180 días y menos de un año, pero quizás hasta después del año. Sabiendo que si viajas entre 180 días y 365 días, el riesgo es menos grave o leve, pero si ya pasas el año, en efecto, un oficial de inmigración en el aeropuerto puede decidir que has abandonado tu residencia permanente legal y debes tener pruebas para convencerlo de otra manera que en efecto tu intención es permanecer en los Estados Unidos y sobre todo que estuvo fuera de tu control el no poder regresar. Esto fue muy común durante la pandemia. Hubo personas que estuvieron fuera de los Estados Unidos por más de un año por razones médicas, por razones de no poder vacunarse, por razones de que los vuelos no salían de su país, etc. Esto también será analizado por un oficial de inmigración y en efecto puedes regresar a los Estados Unidos como residente. El presentar tu tarjeta de residencia va a ser suficiente para demostrar que eres residente permanente legal. Pero si has estado fuera más de un año o cerca de un año, vas a tener que tener prueba adicional, como las que hemos mencionado, sobre tu intención de regresar a los Estados Unidos como residente permanente legal. Además de la intención, también van a ver la razón por la cual viajaste. Y si mantuviste esa intención de regresar desde el inicio de esta razón del viaje fuera de los Estados Unidos. Si algo recuerdan hoy de esta regla de 180 días para residentes permanentes legales, es que solo una visita a los Estados Unidos al año como residente permanente legal no va a mantener su residencia permanente legal. Una sola visita a los Estados Unidos como residente permanente legal no les va a proteger su residencia permanente legal en los Estados Unidos. Si haces una visita al año a los Estados Unidos con tu tarjeta de residencia, es posible que te dejen entrar, porque en efecto, 180 días va a ser la mitad del tiempo en un año, pero también puedes estar poniendo a riesgo tu residencia porque tendrías que presentar evidencia adicional del por qué solo viajas una vez a los Estados Unidos al año siendo residente permanente legal. Entonces, siempre mantén esa dirección en los Estados Unidos, paga tus impuestos en los Estados Unidos, mantén lazos con los Estados Unidos que puedas retomar fácilmente en tu regreso físico a los Estados Unidos después de una ausencia prolongada. Y por último, les quiero acotar algo que quizás suene un poco duro para efectos de lo que es el reglamento de inmigración.
abandonar tu residencia permanente legal como adulto, como padre de un niño menor de edad, puede imputarle ese abandonamiento, el abandono de residencia permanente legal de los Estados Unidos de un adulto padre de un menor de edad, puede imputarle el abandono al niño. Esto quiere decir que el que tú como padre hayas requerido estar fuera de los Estados Unidos por más tiempo del que es suficiente como para probar que quisiste mantener la residencia, también va a ser imputado al niño. Cuidemos estos 180 días de viajes extranjeros fuera de los Estados Unidos para que puedas mantener tu residencia permanente y ojalá puedas cumplir con el tiempo con los requisitos hacia la ciudadanía. Entonces, en conclusión, esta segunda ocasión en donde 180 días es importante es que si ya eres residente permanente legal de los Estados Unidos, felicitaciones, primero. Y segundo, cuida tu residencia y la mejor manera que la puedes hacer es el no viajar fuera de los Estados Unidos por más de 180 días y mantener una dirección física, pagar tus impuestos y mantener cualquier lazo que tengas con los Estados Unidos, así tengas que estar fuera por tiempos prolongados. Ahora nos vamos a la tercera ocasión en donde 180 días es muy importante. Esta ocasión es si estás aplicando para la ciudadanía americana, norteamericana. Si eres residente permanente de los Estados Unidos y como mencionaba un poco antes, tienes un viaje que excede los 180 días, vas a estar rompiendo con la continuidad de tu residencia para poder obtener la ciudadanía. Pero esto no es un análisis automático. Lo que sí va a ser automático es que el formulario de ciudadanía va a solicitar todos tus viajes como residente permanente. Y si uno de estos viajes se extiende más allá de los 180 días, vas a tener que explicar que las razones de este viaje no significan un rompimiento de continuidad en residencia. Para hacer esto tienes que probar que estuvo fuera de tu control. Si fueron temas de trabajo, tener cartas de empleo que expliquen la situación. Si fueron temas de salud, reportes médicos que expliquen esa situación. Si fue temas de familia, debes tener una explicación sobre eso, pero además de todas estas explicaciones, vas a también tener que presentar evidencia de que mantuviste lazos con los Estados Unidos durante el periodo de este viaje. Impuestos, debes seguir declarando impuestos y no deberías, cada caso será particular, pero no deberías beneficiarte de excepciones como no residente para efectos tributarios. Debes mantener una dirección en una licencia de conducir. Debes tener un contrato de arrendamiento o una hipoteca, propiedades. Es favorable, no es un requisito, pero demostraría los lazos con Estados Unidos. Y debes mostrar documentación sobre tus familiares inmediatos que viven en los Estados Unidos, que son residentes permanentes o van hacia la ciudadanía. Entonces, si eres residente permanente y quieres aplicar a la ciudadanía, debes tener cuidado con los viajes para no romper la continuidad de tu residencia. ¿Y por qué no quieres romper la continuidad de la residencia? Pues esto es porque para ser ciudadano de los Estados Unidos y enviar una aplicación de naturalización, debes cumplir con ciertos requisitos y dentro de estos está la continuidad de residencia. Tu continuidad de residencia debe marcar 5 años si tu residencia la obtuviste mediante empleo o si la obtuviste mediante el asilo o si la obtuviste bajo cualquier otra categoría menos el matrimonio con un ciudadano americano. Estos 5 años de continuidad deben ser protegidos porque si no los cumples, no van a poder otorgarte la ciudadanía. Entonces, si eres residente permanente hoy y ya tienes 5 años desde que tu tarjeta fue emitida con la fecha de validez de 5 años, puedes aplicar a la naturalización. Pero si has viajado por más de 180 días, la aplicación te va a pedir que expliques a dónde fuiste, por qué viajaste y debes, sobre todas las cosas, enviar evidencia en soporte que explique el que has mantenido la intención de no romper esta continuidad mediante los pasos que deberían ser naturales de un residente permanente, como lo son el mantener su domicilio fiscal, sus registros de empresa, empleo, casa, familia. Si no lo envías con la aplicación,
debes presentarlo en la entrevista cuando ésta sea denotada en alguna notificación, lo cual es requerido de una aplicación de naturalización. Ahora, si estás casado con un ciudadano americano o una ciudadana americana, esta continuidad la debes presentar solo por 3 años, pero las reglas siguen siendo las mismas. Más de 180 días llevará a una explicación adicional o a un requerimiento adicional de evidencia de que no se haya roto la continuidad, y esta continuidad es requisito para obtener la ciudadanía. Este es un requisito de la ciudadanía. Hay muchos otros más que no discutiremos hoy, pero lo discutiremos en otro episodio, porque hoy estamos enfocándonos en 180 días y lo que debes hacer como residente para proteger tu residencia y aplicar hacia la ciudadanía dentro de este periodo de 180 días, que es muy importante. Ahora, la cuarta ocasión en la que 180 días va a ser importante va a ser cuando ya se te vence esa I-94 inicial o una extensión. Esto lo explico mejor con un ejemplo. Tomemos el ejemplo que yo soy de Brasil y viajo a los Estados Unidos con mi visa de turista. Permanezco por 180 días y dentro de esos 180 días surge la oportunidad de cambiarme a otro estatus, sea a B1 por algún proyecto, sea a una visa de trabajo, sea una visa de inversión. Después de ese periodo que tenga yo en mi visa de trabajo, se me ofrece la residencia permanente, es decir, se me ofrece la oportunidad de aplicar a la residencia permanente. Y en este ejemplo vamos a tomarlo como que puedo enviar una certificación laboral porque mi empleador, base de mi visa de trabajo, me ofrece el estar dispuesto a solicitarme de manera permanente. El empleador envía la certificación laboral, se aprueba. El empleador envía una visa de inmigrante y se aprueba, pero mi visa de trabajo ya expiró. ¿Qué hago? ¿Cómo envío mi residencia? Pues hay buenas noticias. Si estás dentro de los 180 días que surgen después del vencimiento de tu visa de trabajo, vas a poder enviar una aplicación de residencia siempre que sea basada en ese empleo. Este cálculo es muy importante y está denotado bajo el reglamento o el número del reglamento 245K. Tiene sus limitantes, pero a la vez es bastante flexible en cuanto a que solo permite que estés fuera de estatus por 180 días y que envíes esta aplicación de residencia basado en el empleo, lo cual no existe para otras categorías. Entonces es flexible para el empleo, es decir, si estás en los Estados Unidos basada en empleo o una certificación laboral, ten en cuenta que 180 días puede abrirte la puerta al poder aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos. Aplicar a la residencia dentro de Estados Unidos se llama ajustar estatus. Este ajuste de estatus lo vas a poder enviar si estás dentro de la validez de tu visa actual o tu estatus actual. Recuerden, esa I-94 es lo que va a determinar tu estatus actual. Y si estás fuera de ese periodo, pero no han surgido 180 días más, es posible que puedas ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Y digo es posible porque hay algunos casos donde si has trabajado sin permiso de trabajo, puedan encontrar que ese periodo ya se haya acortado. Es importante en estos 180 días también los tomes en cuenta si en efecto tu situación es un poco distinta o quizás un poco más compleja, pero quieras avanzar hacia el ajuste de estatus. También estos 180 días basados en empleo que no te prohíben de enviar un ajuste de estatus, salvo que hayas trabajado sin permiso por más de esos 180 días. En algunas ocasiones esto no es tan sencillo porque esta aplicación del 245K también va a calcular tanto tu estadía fuera del periodo inicial como el que hayas trabajado sin permiso por más de 180 días. Entonces, para recapitular y luego poder irnos hacia un nivel un poco más arriba avanzado de esta 245K. Si estás en los Estados Unidos y eres el beneficiario de una visa de inmigrante aprobada basada en empleo, pero tu visa desafortunadamente se expiró y no han pasado más de 180 días y no has trabajado de manera ilegal por más de 180 días, podrás ajustar estatus en los Estados Unidos. Ahora, si tu situación es distinta y un poco más compleja y estás en una situación de
TPS, por ejemplo, y estás trabajando bajo el TPS y tienes otro estatus en el cual se unió el TPS, es decir, no hay una laguna de espacio sin estatus y tuviste todo el tiempo un estatus válido no inmigrante contando el TPS como tal, podrás también ajustar estatus y este periodo de 180 días te podría beneficiar. Pero sobre todo, le beneficia a aquellos que tienen TPS y tienen un permiso de viaje, el cual hayan utilizado y al regresar a los Estados Unidos ya tengan una visa de inmigrante aprobada, la visa esté disponible, pueden enviar su ajuste de estatus así y antes del viaje hayan acumulado más de 180 días de ilegalidad o de no estatus, o estaban pendientes solo de una aplicación de asilo o hayan trabajado sin permiso. Este nivel de análisis es un poco más complejo, pero sí me gusta, ya que estamos hablando de estos 180 días, que tengan esta información y luego la conversen con un abogado con licencia para practicar leyes en los Estados Unidos, porque este tipo de casos es muy, muy complejo y se va a adecuar a tu caso muy particular. Entonces, esa es la cuarta ocasión en la que 180 días es súper importante. Si tienes una visa de trabajo de inmigrante y puedes avanzar hacia la residencia, quizás 180 días después del vencimiento de tu estadía o si no has trabajado sin permiso por más de 180 días, puedas lograr la residencia dentro de los Estados Unidos. La quinta y última ocasión que vamos a presentar hoy en que 180 días es súper importante, es muy parecida a la anterior, pero mucho más breve. Les doy un ejemplo. Si entran a los Estados Unidos en una categoría que les permite estar 180 días, como lo es la visa de turista, y por razones ajenas a los que ustedes hubiesen querido, permanecen en los Estados Unidos sin enviar una extensión o envían una extensión y la misma es denegada, y permanecen en los Estados Unidos, tengan mucho cuidado de no quedarse más de 180 días adicionales, porque si se quedan más de un año, se pueden elevar barreras permanentes, se pueden elevar barreras de años, de 5 años, de 10 años, van a tener problemas. Porque si pasa de esos 180 días adicionales, van a enfrentarse a barreras para poder aplicar a ningún tipo de visado en alguna embajada fuera y hasta dentro de los Estados Unidos van a requerir de perdones o waivers por haber acumulado presencia ilegal. Entonces, voy a repetir un poco. Si viajaste y te quedaste 180 días, pero al día número 180 decides que no puedes regresar a tu país o salir de los Estados Unidos y permaneces en los Estados Unidos, recuerda que si te quedas otros 180 días, vas a tener que vencer barreras adicionales para poder obtener la legalidad de nuevo. Esto no va a ser cierto si te casas con un ciudadano americano o una ciudadana americana, pero para la mayoría de las categorías esto puede traerte problemas a futuro que requieran perdones o también puedan prohibirte de avanzar en una aplicación de residencia. Entonces, recuerda que 180 días después del vencimiento de tu estadía puede ocasionarte muchos problemas, así y hayas enviado una aplicación para extender tu estatus. Esto lo menciono porque si envías una aplicación de extensión de estatus por 180 días adicionales, pero no te contestan antes de los 180 días, debes salir de los Estados Unidos o debes enviar otra aplicación porque esto también te puede traer problemas en casos que la nieguen al final de la adjudicación. Entonces, hemos cubierto 5 ocasiones en las que 180 días deben ser marcados en tu calendario para que puedas proteger la legalidad en los Estados Unidos. Por último, hablaremos de 90, el número 90 días. Esto es mucho más sencillo que los 180 días. Y les voy a presentar 3 ocasiones. La primera ocasión, 90 días, va a ser el periodo de estadía máximo que puedes estar dentro de los Estados Unidos si tu país es elegible y participa en el programa de excepción de visas, conocido como viajar con el ESTA o con pasaporte europeo, que muchos países europeos son
parte de este programa. Entonces, si viajas con el pasaporte únicamente y tu autorización está, cuando entras a los Estados Unidos, debes de igual manera chequear tu I-94 en la página web cbp.gov y allí vas a ver que solo te van a otorgar 90 días de estadía como máximo. Para este tipo de viajes es poco usual, al menos en mi experiencia, que den menos de 90 días. El reglamento establece que 90 días es el periodo de máximo de estadía que puedes quedarte bajo el ESTA. Por esto, cuida estos 90 días. También limita tus actividades a aquellas permitidas bajo una visa de turismo normal. Y hay muchas personas que piensan, bueno, yo viajo con el ESTA y puedo hacer tantas actividades como pueda porque no estoy limitado como lo tiene una visa de turista. Pero no, la visa de turista tiene unas actividades permitidas que son parecidas a las del ESTA. Significa que tienes que mantener tu intención temporal, significa que tienes que mantener lazos con un país extranjero, también significa que debes tener un propósito muy específico para tu viaje de 90 días, poder costearlo y tener un retorno para tu país de origen u otro país fuera de los Estados Unidos, preferiblemente a tu país de origen, de regreso, para poder probar que tienes permanencia en otro país. Y lo negativo del ESTA en esta situación es que no puedes extender tu estadía unos 90 días más. Si viajas a los Estados Unidos con esta, puedes quedarte en los Estados Unidos por 90 días, solo realizando actividades permitidas. Paseos turísticos, visitar a familiares, visitar a amigos, visitar a algún médico, puedes hacer voluntariados, pero solo por ese periodo de tiempo. También puedes hacer actividades de negocios como atender conferencias, representar alguna empresa extranjera, dar charlas, discursos. Si eres profesor, también puedes hacer ese tipo de cosas. Algunos artistas también pueden hacer tipos de presentaciones, pero no remuneradas directamente en los Estados Unidos. Siempre tiene que tener un beneficio a una empresa en el exterior. De igual manera que las personas que tienen la visa de turismo, debes tener cuidado con tus viajes de 90 días, porque si los haces muy frecuentemente, el oficial en el aeropuerto puede notar que no tienes efectivamente lazos en el extranjero y va a también cuestionar cómo es que no estás trabajando durante estos periodos de estadía en los Estados Unidos y cómo puedes costear tantos viajes de 90 días a la vez. Ten cuidado con tus redes sociales, ten cuidado con todo lo que publicas, porque puede ser interpretado de manera incorrecta y debes entonces presentar evidencia que te ayude a poder explicar que en efecto no has trabajado en los Estados Unidos durante ese periodo. Revisa tus viajes y revisa el tiempo y el patrón que tienes de viaje cada vez que viajas. Porque a la diferencia de países en Europa, por ejemplo, que te permiten estar un periodo de tiempo, 90 días, y luego al salir tienes que estar fuera por otros 90 días o 180 días para poder regresar, Estados Unidos no tiene esa regla tan marcada, pero sí van a ver cada caso particular y el patrón de viajes que tenga, la frecuencia con la que se utilice los 90 días en su totalidad para poder determinar si pueden permitirte entrar a los Estados Unidos. Si entras como visitante de negocios o turista, y también ten en cuenta que no puedes trabajar en los Estados Unidos durante ese tiempo. Ahora, las ocasiones de los 90 días solo nos llevan a dos más, que será ocasión en donde 90 días es importante, es si tienes una visa de no inmigrante K1, que significa que has entrado como prometida o prometido para casarte en los Estados Unidos con un ciudadano americano o una ciudadana americana, tienes 90 días para casar. De aquí sale el programa famoso de prometido de 90 días, porque ese es el periodo de tiempo que tienes para poder casarte y poder luego llegar hacia la residencia. Entonces, si tienes una K1, la boda debe surgir en los primeros 90 días al llegar a los Estados Unidos. Ahora, la tercera ocasión en la que 90 días va a ser importante recordar, va a ser cuando ya estés listo para aplicar la naturalización, por ejemplo, puedes aplicar 90 días antes de que cumplas o los 5 años de residencia continua o los 3 años si estás casada con ciudadano americano o americano. Entonces, 90 días
antes de cumplir con los requisitos que se apliquen a tu caso para la naturalización, puedes aplicar, que esto es llamado early filing. Tu aplicación va a ser aceptada para la naturalización de esta manera temprana porque vas a avanzar hacia la naturalización regularmente 3 meses después. También cuídate que para la naturalización tengas al menos estos mismos 90 días u otros 90 días en el estado donde vayas a aplicar, porque tienes que también tener domicilio y residencia en el estado en el que vayas a aplicar a la ciudadanía. Entonces, en total, los 90 días son importantes para aquellos que tengan esta. 90 días son importantes para aquellos que viajen en visa K1 y también son importantes para aquellos que van a aplicar para la naturalización. Si tienes esta, solo puedes estar 90 días en los Estados Unidos y no admite extensión. Si tienes una visa K1 y entras a los Estados Unidos, tienes 90 días para casarte y si vas a aplicar a la naturalización, puedes aplicar 90 días antes de que cumplas los requisitos de residencia continua y también los otros requisitos para que acepten tu aplicación de manera temprana. En conclusión, el número 180 y 90 es utilizado de manera frecuente en las leyes de inmigración para determinar tiempos de estadía, vencimientos, ventanas para poder aplicar a ciertos beneficios y periodos de extensión. Entonces, mantén en cuenta que 180 días es importante para aquellos que viajan con visa de turismo o de negocio, porque es el tiempo de estadía que pueden estar y el tiempo máximo que pueden extender. Chequea siempre tu I-94 en cbp.gov. 180 días es el periodo máximo que puedes viajar fuera de los Estados Unidos si eres residente permanente legal sin abandonar tu estatus. Y recuerda que entre 180 días y 365 días o más de 365 días vas a tener que siempre probar tu intención de mantener tu residencia permanente en los Estados Unidos. 180 días va a ser el límite de los viajes al extranjero para que puedas aplicar a la naturalización sin romper continuidad en tu residencia, que es requerido para aplicar a la naturalización estadounidense. 180 días marca la ventana, por llamarla así, de la 245K, que te permite ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Si tu estatus ya se ha vencido por menos de 180 días o si has trabajado de manera ilegal por menos de 180 días, es permitido enviar una aplicación de ajuste de estatus y ya tendrás que cumplir con los demás requisitos para obtener la residencia, pero no tendrías que ir a un consulado. Recuerden que este tipo de casos es muy importante consultar con un abogado que tenga licencia en los Estados Unidos porque son más complejos de lo que aparentan ser. Y la quinta y también más compleja ocasión es la de los 180 días después del vencimiento de tu estatus, que aunque estás en violación de estatus, no acumulas presencia ilegal, pero ya después de eso acumulas presencia ilegal, lo cual te va a prohibir de ciertos beneficios luego para poder obtener la legalidad o residencia en los Estados Unidos y sobre todo va a elevar barreras para tus aplicaciones futuras. Cuida tu legalidad en los Estados Unidos. Chequea tus fechas de vencimiento. Chequea estas reglas de 180 y 90 días mediante este podcast o haznos una pregunta en los comentarios o haz una consulta conmigo y te explicaré cuáles son las fechas que debemos marcar en el calendario para que cuides tu legalidad en los Estados Unidos. Como siempre, agradecida de que me hayan escuchado. Espero no haya sido muy compleja la explicación de hoy, pero recuerden siempre que si tienen una fecha de vencimiento, quizás chequeen este podcast por 180 o 90 días. Existen muchas variedades de periodos de validez, pero estas son las más comunes. Espero que estén muy bien, que Estados Unidos les acoja con mucho orgullo y sobre todo que ese orgullo de inmigrante lo mantengan siempre. Gracias por escucharme. Quedo a la orden. Síganme en YouTube, Facebook, Instagram, por email, donde quieran, pero síganme para muchos más consejos sobre inmigración y para así guiarte en este laberinto que puede ser los reglamentos de inmigración. Hasta luego.